Amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a recontar, por ejemplo, qué es lo que está pasando dentro de la industria petrolera, cómo se observa el negocio petrolero en esta era donde Nicolás Maduro está en la prisión aquí en Brooklyn, muy cerca de donde nosotros nos encontramos en estos momentos, y Delcy Rodríguez es la que está a la cabeza del régimen. Se ha discutido mucho sobre, y esto prácticamente en los últimos días, sobre los negocios del bolichico Alejandro Betancur López. Sí, Alejandro Betancur López, que estuvo en alguna diligencia jurídica en Inglaterra, también investigado en España, pero su causa fue por alguna razón engavetada. Y en Venezuela, pues el caso Terwich también creo que fue engavetado. De todas maneras, nadie espera nada de la justicia de Venezuela porque no existe y por ende, pues no podemos esperar nada. Así como el resto de los llamados bolichicos que han sido perdonados o simplemente no enjuiciados. Se informó a través de una agencia de información muy importante que estaba en Caracas, la agencia Bloomberg. Pero más allá de los detalles de que si fue, que si no fue, vamos a conversar sobre el verdadero negocio, hasta qué punto el famoso bolichico Alejandro Betancur López está cumpliendo, por ejemplo, con lo que establece la ley en Venezuela, porque se supone que Venezuela cambió, estamos en otro estrato, y ya todo lo que era la corrupción de la industria petrolera fue pausada, al menos pausada mientras está el tutelaje del gobierno de los Estados Unidos. Así que vamos a hablar sobre estos detalles. Los invito a participar. Bienvenidos todas sus opiniones. Un saludo a todos nuestros maravillosos moderadores que a esta hora se activan en el superchat más inteligente de toda la red, que sin duda alguna es el de Sin Filtros Geopolítica. Bienvenidos también nuestros amigos de España que nos escuchan a través de nuestros podcasts y por supuesto los que se unen a través de nuestras redes sociales. Tenemos un invitado de lujo, Banán Romero, experto petrolero, ha sido director de PDVSA, probablemente sea una de las personas que más conoce la industria petrolera en Venezuela y en estos momentos está como director del grupo petrolero venezolano. Así que vamos a darle la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros, don Banán. Bueno, muchas gracias por esta invitación a mi paisana y estimada investigadora y muy seria estudiosa de la situación del país, Mabel Petit. Creo que primera vez que vengo a su sistema televisivo y periodístico, lo cual me honra mucho. Mira, yo obvio que como muchos venezolanos, en mi caso llevo 27 años viviendo fuera. Yo vivo acá en Estados Unidos, en la ciudad de Houston, y por supuesto que me entero de muchas de las cosas que Mabel me ha invitado a comentar. Pero lo que más agradezco es una campaña que yo tengo un poco superior a la situación de alguno de estos personajes que ella va a querer referir y que tengo información indirecta de lo que están haciendo en Venezuela. Pero ¿cuál es la campaña que yo sí quisiera que Mabel me haya dado esta oportunidad? Que es la corrupción y la violación, sobre todo, de las leyes de hidrocarburos y de la Constitución venezolana que se está llevando a cabo con la que se llama la apertura petrolera 2.0 del gobierno de Donald Trump, que obviamente mucha gente no quizás se ha dado cuenta de eso. Yo soy el único sobreviviente del trío que manejó la apertura 1.0 de los años 90, por razones pues que debe ser suerte o la naturaleza. Pero los otros dos eran Erwin Arrieta y Luis Justi, que si bien no ha muerto, pero está muy enfermo y no puede hablar y no... Básicamente pues fue tomado por un parque o por un
un Alzheimer muy severo y muy joven, lo cual pues todos sentimos, sus amigos, sus compañeros de trabajo. Entonces, bueno, nosotros fuimos condenados por el régimen de Chávez en el 2007 a 30 años de presidio por responsables de esa apertura, y porque por esa apertura se pudo construir la nueva Venezuela petrolera, que de otra manera no se hubiera hecho. Las empresas ya se iban de las mesas de conversaciones en el año 97, porque el escenario de precios que ellos veían y que todos compartíamos era de no más de $15 el barril a 10 años, como ellos hacen el threshold price, el precio horizonte. Y con eso, pues no se financiaba la nueva Venezuela petrolera, que era con base a la faja e inversiones sustanciales, donde, por ejemplo, para mencionar un caso, la empresa francesa, la inversión que hizo en una pre-refinación, como eran los mejoradores, llegó a ser 5.300 millones de dólares, para dar un ejemplo. Entonces eso no se hacía, y nosotros sencillamente acudimos a la ley vigente, que era la ley de hidrocarburos del año 1943, y allí mismo, y esa labor me tocó a mí del trío, en el artículo 41, pues la ley venerable del año 43 decía que cuando hubiese esas situaciones, proyectos de interés nacional, el ministerio y el ministro estaban autorizados y calificados para hacer una reducción temporal mientras duraran los efectos, para que esos proyectos se hicieran. Bueno, naturalmente lo hicimos, le dimos una rebaja de 16 2/3 a un 1%, y íbamos a vigilar, y lo vigilamos cada mes, la situación de precios. Y a los 3 años, cuando ya el gobierno de Bush invadió a Saddam Hussein, los precios se recuperaron, así que esa reducción no se hizo sino para la etapa crucial de las inversiones iniciales, y se restituyeron. Pero como los chavistas no vigilaban ni hacían esos análisis, el ministro de Finanzas de la época, un zuliano como yo, Rodrigo Cabeza, dijo que nosotros éramos responsables de ese daño a la República, y nos condenaron a 30 años de presidio. Bueno, estaba solamente Arrieta en Venezuela, tuvo que salir huyendo a Aruba y después a Miami, y Justi y yo estábamos fuera. En fin, pero esto lo menciono porque las tropelías que hizo el régimen después, bueno, declaró la estatización de los servicios petroleros, fueron al lago Maracaibo y destruyeron ese emporio de riqueza del lago. Ya declinando el lago, pues le destruyeron sus servicios lacustres, gabarras, remolcadores, lanchas, en fin, todavía el lago no se ha recuperado. Después se fueron al norte de Monagas y tomaron todos aquellos compresores fabricados a la medida, a la orden industrial, de 10.000 libras por pulgada cuadrada, y dijeron que eso lo tenía que operar PDVSA. Lo operó por 6 semanas y después dejó de operarlo, y hasta el sol de hoy se han botado más de $1 trillón americano en valor de dinero, sin tomar en cuenta el impacto ambiental, que es gigantesco para las próximas generaciones, del gas que estuvo yéndose a la atmósfera, que, para darles una idea a tu público, el equivalente que hubo hasta hace 3 años era de 300.000 barriles diarios, equivalente de petróleo liviano, en el equivalente energético que se iba a la atmósfera. Yo me puse a hacer números porque he aprendido a hacerlo, y me daba más de $1 trillón. Y ahora se están corrigiendo esas fallas, está movida la Shell con Bepica y una empresa americana, la Baker, y ya deben haber como 1.500 nada más. Pero mira, el daño gigantesco. Entonces ahora, bueno, a raíz pues del presidio, del apresamiento de Maduro y Cilia, Estados Unidos pues tomó a su cargo el conducir
una apertura petrolera para reactivar la economía. Excelente iniciativa, todos la aplaudimos, se cambió la ley, muchos no estamos totalmente satisfechos con esos cambios, pero bueno, ese es otro tema. Pero lo que no esperábamos era que hubiesen dejado la corrupción que ya venía de manos de Delcy Rodríguez con Alex Saab como ministro de Inversiones Extranjeras, manejando estos contratos que se llaman contratos de operación, que son los típicos contratos universales de profit sharing, ¿no? Que en español le dicen CPP, contratos de producción participativa. Bueno, allí es donde está instalada la corrupción gigantesca, en la cual uno de los grandes operadores de esos CPP es el señor Betancourt, y estaba el señor Sargent, y estaba Convit, y todo ese grupo. Bueno, y que todavía, pues, el señor Betancourt es el segundo productor después de la Chevron. Esos contratos se iniciaron para el regreso de Chevron, que nadie cuestiona, es una empresa mundial que mantiene sus normas de ética y de honestidad, y que sin ese contrato no hubiera regresado y está recuperándose de su gigantesca deuda, y al mismo tiempo ha sido el número uno responsable del aumento de la producción petrolera en Venezuela. Entonces, bueno, ese mismo tipo de contratos se lo dieron a esta gente, y se lo han dado a más de 30 organizaciones del mundo, donde apenas, no sé si 2 o 3 se sabe quiénes son, y donde está apersonada la corrupción internacional. Ya se descubrió que unos los maneja el expresidente de Ecuador, Correa, porque él le pone a todas sus compañías el título territorial, y resulta que tenía unas territorias ya identificadas. Están buscando las de Petro, están buscando la de Kirchner, la de Ortega, la de los liberadores de Cuba, de Raúl y Fidel. Todo el socialismo que ha sido desplazado, pues se ha ido metiendo en esos contratos, y entonces, bueno, creando fondos de financiamiento con los barriles venezolanos, pero al mismo tiempo hay otros que lo hacen para su propio beneficio. Digamos el caso de Betancourt, Sargent y todos los que tienen esos contratos, que por cierto manejan el mayor volumen de esos 30 contratos. Entonces, esa situación la que a petroleros como yo, que soy hasta ahorita junto con Humberto Calderón el más viejo que queda vivo, mira, nos molesta y no nos deja estar en tranquilidad, y aprovechamos pues estos programas como el de Maybor, el hecho de que Humberto está en Madrid, yo estoy por acá, que el régimen no nos va a ir a buscar y nos va a desaparecer, para hacer valer pues nuestra voz, nuestra experiencia y nuestra trayectoria, que manejamos la primera ronda de los 90, trajimos 75.000 millones de inversiones, y todos seguimos viviendo como viejos petroleros jubilados. Entonces, estas cosas, yo creo que es necesario tener un canal para decirlas, y yo me dediqué no a pelear con Betancourt ni con Convit, no. Yo voy contra la Casa Blanca, y ahorita tengo una carta y una cuestión pendiente con el comité que maneja la apertura 2.0 en la oficina oval de la Casa Blanca, que se llama el NEDC, el National Energy Dominance Committee. O sea, ese dominance indudablemente que viene de Donald Trump, por ese título pomposo, que lo preside el secretario del Interior y el secretario de Energía, y tiene 19 miembros. Yo les escribí la carta, la escribí como el único sobreviviente de esa comisión de la primera ronda, porque
no duermo tranquilo pensando que se están cometiendo toda esa serie de tropelías. Y le dije, señores, ustedes se sorprenden que no ha habido la gran atracción por la segunda ronda. La gente sabe que allí no hay ninguna solidez en esa base. Después no se extrañan, y es lo que van a venir dentro de 2 años, cuando llegue un gobierno democrático, que ningún gobierno va a aceptar que por 35 años, que es la extensión de esos contratos, 25 más 10 de renovación, tú los estés tolerando, donde estás violando todas las leyes de la República, donde no sabes quién es, con quién contrataron, cuál es su respaldo, su background, su finanza, el origen del dinero, su experticia, pues no los conoce. Y demuestra está algunos que se han logrado conocer, como el que estamos hablando del señor Betancourt y el señor Correa. Entonces, tampoco saben en qué condiciones financieras se discutieron los derechos y las condiciones que deben pagar. En el caso nuestro, porque sucedió ya casi 30 años, lo hacíamos en una urna de lucita, de plástico, en el salón grande del Tamanaco, el salón Nahuatl, con una cámara de televisión, y habían la fila de los licitantes, chinos, orientales, árabes, americanos, en fin, esperando para meter su sobre. Y la gente veía cuando ese sobre se abría. Eso se llama transparencia. Eso se llama tener responsabilidad del respeto de los derechos de la República. Entonces, ahora, bueno, en la oficina de Delcy, en la de Alex Saab, que no tenemos muy buena referencia de ellos, es donde se decide, cóbrale tanto, pídele esto, pídele lo otro. Ahora, bueno, ahora están otros, pero no han cambiado los procedimientos. Entonces, eso es, para no encadenarme, Maybor, esa es la queja que yo tengo. Y no me han respondido, han pasado 3 semanas y la comisión sí, yo sé que me firmaron el recibo. Cuando viene una carta de los propios Estados Unidos y yo soy ciudadano también, ellos se cuidan, ellos saben que la tienen que responder. Me la han respondido que fue recibida, pero no me han dicho qué piensan hacer con las bases, con las condiciones de esta apertura. Entonces se extrañan que no ha habido contratos. Claro, las empresas veteranas saben que ahí está fallando, esa mesa no tiene equilibrio, le falla el equilibrio en sus fundamentos, en sus bases. Entonces, bueno, están extrañados, pero ¿qué pasa? Berger, ni el del interior, ni Wright, no están acostumbrados a eso. Las leyes americanas son absolutamente diferentes. Las nuestras, derivadas de la cultura española, el rey o el emperador era el dueño de los derechos. Simón Bolívar los cambió en el año 1828 a la República. Bueno, la República es dueña de esa sustancia hasta que llega a la cabeza del pozo y cambia la titularidad y la propiedad. Pero tú tienes que ser responsable de esos barriles y esas reservas y ese recurso. Era porque me callo. No, es importante entender. Sí, es importante entender para los que nos están viendo en estos momentos el hecho de que estos contratos, los CPP, estaban allí antes de que se produjera la extracción de Maduro y el tutelaje de los Estados Unidos. Es correcto. Los habían entregado y muchos de esos contratos, es más, tengo entendido que una buena parte de esos contratos los manejó, digámoslo así, o gerenció Alex Saab, que en estos momentos está preso en una cárcel en Miami. Ahora bien, la discusión que hay en torno a esto es que esos contratos no se sabe si se pueden tumbar o no, porque están firmados también por PDVSA, es decir, por el Estado venezolano. Entonces, si se eliminan esos contratos, y le pregunto a usted, ¿no tendrían esas empresas la misma posibilidad que tuvo ConocoPhillips y otras empresas de ir a la CIADI y decir, me quitaron este contrato que era de 25 años y lo firmé en el 2024 y ahora me lo quieren quitar?
y eso significa una ruptura de contrato y miles de millones a pagar. ¿No sería ese el argumento que podrían utilizar? Bueno, indudablemente que no tiene la fortaleza legal de los contratos que se firmaron y que llevaron la Exxon y la Conoco a los tribunales arbitrales y por los cuales ya le han convertido esa queja a Conoco en 12.500 millones de dólares. El de Exxon, que fue mucho menor, y Exxon nunca quedó satisfecha, fueron casi 2.000 millones. En este caso no tienen esa garantía, porque los del año 90 fueron de nuevo a ser ratificados por el Congreso de la República. Se dieron con toda esa transparencia que todo el mundo lo vio, con todas las firmas legales, y después el Congreso dijo, no, me los traen para acá, me los presentan y nosotros los recertificamos. Así que no tienen la misma respaldo. Yo creo que estos ¿qué pasa? Mira, 19 se habían firmado hasta el 3 de enero que se llevaron a Maduro, pero ya hay más de 30 y pico, ya han caído como 14, 15 más nuevos y todos están en la misma debilidad jurídica. Estos no han sido de verdad amarrados, vinculados con las leyes de la República. Entonces, un secreto. ¿Quiénes firman esos contratos? ¿Ah? ¿Quiénes firman los contratos? ¿Quiénes firman? ¿Sí? Yo no he visto ninguno, pero sé que lo firma Delcy. Ahora, si Delcy logra y pide que la ministra se la firme antes, es posible que la señora Henao, la ministra de Energía, Delcy le va a pedir, póngale la firma, y ella le va a decir, bueno, pues yo quiero que Giovanni Martínez, que es el vicepresidente ejecutivo de PDVSA, que es el que estaba hablando con ellos y el que completó la negociación, me le ponga también una firma. Yo no los he visto, pero me imagino que lo mínimo que tiene son 3 firmas: PDVSA, Ministerio y después Delcy. Y eso lo hace acreedor al Estado venezolano como garante de ese contrato. Mira, yo no soy un abogado, pero yo lo que no veo es esa solidez, porque las leyes fundamentales de hidrocarburos no se están respetando y las de la Constitución menos. La Constitución dice que la República es la dueña de esos recursos y que deben ser otorgados con la mayor transparencia, la mayor competitividad, los mejores postores y no sé. Y por eso es que hacíamos licitaciones en la vez que se hizo, y no que se iba a hacer en una oficina entre Alex Saab o ahora la hija de Cabello, que creo que es la ministra de Finanzas. En fin, es un ambiente y una institucionalidad que no es comparable. Valdría la pena que esa pregunta se la hiciéramos a un José Ignacio Hernández, a muchos consultores jurídicos de Venezuela, pero yo tendría un poquito de duda sobre ese tema, ¿no? De la consistencia. En torno a eso, yo quisiera también que ampliáramos, porque estos contratos CPP, por ejemplo, el del Bolichico, Alejandro Betancourt, se supone que él está después de Chevron en la producción de petróleo. Se calcula que al menos, usted me dirá, usted me planteó 160.000 barriles diarios, hay unos que dicen que son 110.000, pero en todo caso son muchos barriles diarios. Esos barriles los envían a los Estados Unidos porque Estados Unidos es el que está dominando el control de la producción. Y sería la OFAC, a través de ese fondo, donde está llegando todo el dinero del petróleo, que le tendría que pagar al Bolichico. Estamos claros, ¿no? Explíqueme cómo va el planteamiento, porque también, así como hay deberes, hay derechos. Y en el caso de estos contratos, se supone que esas empresas que están firmando con PDVSA, con esas asociaciones que hay, deben tener una responsabilidad con la empresa, con los empleados, y no sé si eso se cumple o no se cumple, pero en todo caso, aquí hay 2 variables interesantes: su comportamiento interno con los trabajadores y con la empresa,
y externo de ver cómo se las arregla para que el fondo, que son los Estados Unidos, el Tesoro norteamericano, le pague sus 110.000, 160.000 barriles diarios, que es muchísimo dinero. Mira, bueno, yo de eso quizás pueda comentar algo, porque ya toca un poquito a las operaciones. Yo hoy día me dedico con esa compañía que tú mencionaste, Grupo Asesor Petrolero Venezolano, que tiene 20 y pico de años operando, haciendo estudios en todas partes del mundo, sobre todo en Centroamérica y Latinoamérica. Y he estado haciendo estudios en el caso Venezuela con esta apertura y sé dónde es que están operando y que están manejando. Pues. Eso, por más que tú no quieras comentarlo, pues tú te los consigues. Por ejemplo, el grupo que están bajo el nombre Navempa o Navempa, pero Blue Energy usan uno de esos títulos muy rimbombantes, Energía Azul y no sé qué más. Bueno, eso es lo que es Navempa. Allí está Betancourt y estaba Sargent y habían quizás otros más de menor monto. Ellos eran los que aparecían en la operación. Entonces, ¿qué tienen en Venezuela? Bueno, primero ellos arrancaron por el lago de Maracaibo hace años en una asociación que se llamaba, hoy día se llama Petro Zamora. Petro Zamora saca producción de dos de los bloques más clásicos y tradicionales de los crudos venezolanos, que saca el Tijuana y el Bachaquero, que lo adoraban las refinerías del mundo, así como ahora pues está el Merey, porque les daba mucha calidad en los destilados. Y esos bloques antes lo tenían bajo un nombre de una empresa rusa y tuvieron problemas porque ellos negaron que tenían nada que ver el Gazprom Bank, que tenía el nombre de la empresa gigante de gas de Rusia, la Gazprom, y apareció un Gazprom Bank y después se vio que eran ellos, este grupo del Derwy and Associates, los bolichicos, que habían inventado una empresa, tuvieron una situación jurídica con ellos y ya ahora lo tiene pues Navempa. Ellos ahí deben estar alrededor de los 80.000 barriles día y ese crudo no creo que se lo pueden llevar al Golfo porque está conectado con un oleoducto que tiene al menos 60, 70 años y ese va hasta la refinería, va hasta el complejo refinador de Amar. Y de ahí es donde hemos siempre recibido los refinados y los combustibles en el país. Pero esos crudos están conectados allá al complejo carbón. Pero luego ellos creo que también tienen algo del campo Cabima, es algo más pequeño, y luego están en Oriente. En Oriente tienen una joya de las coronas. Allí de verdad ellos se quedaron con la operación que era de la Total Equinor, Francia en Noruega, que se llamó o se llamaba Petrosuata a ver cuál era el nombre que tenía con ellos. Ahorita me acuerdo, Cincor. Ahora se llama Petrocedeño, el nombre que les puso Chávez. Pero bueno, Petrocedeño está en el orden de 90.000 barriles. Domina todo el bloque nuevo de producción de la faja que se llama Junín. Al lado de ellos está hacia el norte lo que era Conoco, que hoy día lo maneja un consorcio de Brasil, el Petro Roraima, empresas AB. Hay empresarios brasileños, no me consta, pero sé que son empresarios legítimos, quizás no muy fogueados en el petróleo, pero bueno, le están dando oportunidad a profesionales, empleados venezolanos, y ellos ponen la operación. Pero ahí al lado, pues hacia el sur, está Petrocedeño, está Betancourt y Sargent operando lo que era de los franceses y de los noruegos, que era una de las grandes empresas allí hasta que se fueron en el año 20. Y debo mencionarlo porque lo que hizo Total es algo
que es difícil entenderlo, ¿no? Ellos se fueron y dejaron esos activos sin reclamar absolutamente nada, porque había una inversión gigantesca que no habían recuperado. Y lo único que le pidieron al gobierno Maduro era una carta de buena conducta. Díganos por escrito que no tiene ningún reclamo ambiental, ni laboral, ni legal, y nosotros nos vamos. Y así lo hicieron. Le dieron su cartica de buena conducta y dejaron esos activos. Bueno, esos activos de dos de las grandes empresas del mundo, la opera la empresa Navempa en el bloque de Petrocedeño. No han hecho inversiones y jamás la que hizo Total, ni siquiera suficiente como para mantener y cuidar esos activos. Y se han dedicado a ordeñar esa tremenda vaca, ¿no? Y luego han ido tomando bloques más al sur, que no eran de Total, sino el Junín Sur, el Petro Junín, esto que manejaba PDVSA por muchos operadores que se fueron, desde los indios, los italianos que ahora están volviendo, en fin. Esta gente tomó todas esas áreas. Entonces, creo que esa cifra que tú mencionas, Maybor, está muy cerca. Ellos manejan hoy día alrededor de 160.000 barriles. Con razón dicen que son los grandes productores después de Chevron. Chevron tiene alrededor de 250.000, pero Chevron es la segunda empresa del mundo y de aquí de Estados Unidos. Bueno, ellos rivalizan con. Ahora, esa es una cuestión que tienen. Lo importante ahora es cómo operan y cómo invierten y cómo llevan adelante el negocio. Yo hablo con mucha gente y muchísimos ingenieros con los cuales pues he desarrollado una buena relación. Yo soy de los petroleros viejos que podía ir allá escondido, me ponía una boina para que no me vieran la cabeza grande que tengo y el pelo blanco y me iba por todos esos campos y desarrollé mucha amistad con muchos ingenieros y ellos me llaman, son empleados de esto, me dicen, mira, Evanán, esta gente no pone plata, esto es ordeñar la vaca, ellos se llevan todos los barriles y los comercializan, pero aquí no nos dan ni para tener una camioneta para ir para el campo, menos para hacer inversiones, ni en electricidad, ni en secado de crudo, y nada. Entonces, mira, yo no estoy acusando a Betancourt ni a ellos, pero estoy relatando que esa operación, que es gigantesca, no tiene el mismo tratamiento de meterle dinero a esa vaquita para que coma bien y después ordeñarla. Lo que se han dedicado es a ordeñarla y le tienen las ubres enflaquecidas y absolutamente. Bueno, y si quieren, que lo van a tener que responder algún día, hay dos accidentes en la refinería o en el mejorador de ese bloque que está en José, que es el mejorador de Petrocedeño, la inversión esta que mencioné, la más grande de la faja, de 5.300 millones de dólares, que allí llevan el crudo, el refinador no funciona completo, ha sido abandonado en muchas secciones, pero todavía está conectado a la zona de producción. ¿Y qué es lo que pasa? En la zona de producción tienen como una piscina gigantesca donde les llega la nafta desde José y ahí le van echando el crudo pesado de la faja, que le echan la nafta para llevarlo hasta allí. Allí terminan la mezcla y completar las especificaciones y después por el mismo el oleoducto paralelo de ese lo mandan otra vez allá a José. Hoy día no lo refinan, no hacen el crudo que llegaron los franceses a hacer, que llamaban el Suata Suite de 32 API, uno de los mejores crudos del mundo, pero fabricado sintéticamente ahí, que costaba mucho dinero. Pero bueno, ellos lo fiaron como las premisas originales. Entonces allí lo mejoran, hacen como un merey y lo mandan a exportación. ¿Qué pasa? Que cuando ese crudo va desde el campo allá a ese mejorador, tiene que tener especificaciones rigurosas, especialmente el contenido de agua que lleva el crudo. Entonces, ¿qué pasaba? Que los secadores, estos señores no metían plata para repararlo. Y he visto, no es que me lo contaron, he visto, señores de Navempa, les recordamos que hace falta reparar el secador de crudo.
el petróleo se está yendo con mucha agua, eso va a crear problemas, especialmente en el mejorador. ¡Pum! Causó problemas. Estalló la torre de destilación, eso fue hace año y medio, 2 años, unos cuantos heridos. Ok, vuelven las comunicaciones. Señores en Avempa, ya pasó el accidente, les recordamos que sigue pendiente la reparación de los secadores. ¡Pum! No pusieron la plata, volvió a estallar la torre de destilación de otros heridos más. Entonces, hazme el favor, eso va a ir al expediente, ya hay heridos. No sé cuántos no lograron sobrevivir, pero que tú te lleves 6, 7 millones de dólares todos los días. Ahorita, bueno, entiendo por lo que me dice Mayborn, que están suspendidos los pagos, deben estar inquietísimos y quizá por eso Sargent se está yendo. Pero hay un débito allí, ya hay heridos, ya hay sacrificio humano, ya hay dolor y esta gente pues no está cumpliendo con sus responsabilidades. Entonces, bueno, este es un llamado al gobierno de Venezuela, el transitorio. Esta gente necesita que PDVSA haga su trabajo, su supervisión, la exigencia que están obligados a pedirle a estos operadores. Bueno, dejo hasta acá este punto, pero sí. Sí, yo quería preguntarle porque, a ver, 160,000 barriles diarios equivale a un monto extraordinario diario de dinero. Y si ellos no invierten, vaya que se lo están agarrando todo cuando lo cobraba. Ahora que los Estados Unidos, y esto es desde hace meses, ¿ok? Hay que explicarle que ellos tienen esos contratos desde hace años y solo desde hace meses el fondo está controlado por Estados Unidos y para hacer los pagos se requiere de una serie de requerimientos que a estas olas no sabemos si señor Betancourt y la empresa lo tienen o no lo tienen. Suponemos que lo deben tener, pero no lo sabemos. Así que lo damos porque la información que tenemos es que ellos no han cobrado en los últimos tiempos, pero diariamente. Sí, eso entiendo que lo tienen suspendido, claro. Pero de todas maneras, Venezuela mantiene una deuda con ellos con base a ese contrato, que 160,000 sumando Petrozamora, Petrocedeño y todo donde tienen la mano metida, es mucho dinero, especialmente si ponemos el valor del Merey ahorita, que está al precio más alto que nunca ha estado. Pero estamos hablando de más de 60, 70 dólares el barril de Merey hoy día. Es mucho dinero, pero no hay una correspondencia de gasto, de inversiones, de cuidado de las instalaciones. Ese es el mensaje. ¿Y qué se podría hacer? O sea, ¿cuál sería la solución que se propondría frente a estos personajes que ya sabemos quiénes son, no lo tenemos que explicar, y el gobierno de los Estados Unidos, que se supone está buscando mayor transparencia? Dicho sea de paso, los fondos están prácticamente sometidos a una serie de regulaciones del Departamento del Tesoro. Es decir, que nadie puede ir a meter la mano para llevarse $1 millón de ahí, de ese fondo. Pero no sé si cuando los pasan para Venezuela, aunque se está pidiendo que se ejecuten con transparencia y hay una serie de empresas transnacionales revisando el uso de los fondos, pues igual pues, todo lo que venga del chavismo para mí es tramposo. Y particularmente estos individuos que han estado en la historia de la corrupción desde hace décadas. Sí, bueno, tu pregunta es muy válida. ¿Qué podemos hacer a estas alturas para corregir un entuerto que nunca se debió haber producido? ¿Cómo es que unos señores que del año 2009 al 2011 tienen unas acusaciones por unos contratos eléctricos con la República y que luego se va a hacer un otorgamiento de un modelo de contrato que, si bien se hizo para resolver la participación de Chevron y se utilizó como modelo basado en la ley antibloqueo, que obviamente nadie reconoce,
Pero bueno, digamos, se le dio a Chevron. Chevron ha cumplido con su tarea, ha hecho inversiones, ha subido la producción. Chevron es una empresa sujeta a la auditoría pública por estar en la bolsa, en fin, todas estas cosas. Entonces, ¿cómo es que estos señores entraron con el mismo contrato? Ahí que falló. La República nunca tuvo que haber otorgado contrato a alguien que tenían un caso abierto de la República contra ellos. Eso es absolutamente de perogrullo. Entonces, ¿qué es lo que no se ha hecho? Y esa es mi queja al grupo de la apertura de Donald Trump. Es decirle, señores, hay dos cosas que ustedes tienen que cuidar y que exige la ley, que exige la Constitución en los recursos de la República, que es la validez de con quién estás contratando. Tú tienes que saber cuál es la identidad del señor que la República le está dando por 35 años los derechos que son propiedad de la República para que los utilice. Eso, pero absolutamente, y eso no se ha cumplido. El hecho que aún hoy no se sepa, sino quizás 2 o 3 o 4, 15, no sé, de los 30 y pico de contratos, ¿quiénes son? ¿Cuál es su respaldo, sus antecedentes? Eso es una falla gigante. Y luego, ¿bajo qué condiciones? Si alguien también tenía interés, ¿dónde está esa competencia? ¿Dónde está el hecho de que le dieron a otro para que también ofertara? No, no hay nada. Eso fue negociado en la oficina de un señor que está ahorita en una precárcel en Florida, el señor, uno lo puede llamar el señor. Y ahora, pues, tras corrales, les otorgan y negocian eso, las condiciones, cuánto vas a entregarle a la República, cuánto es lo que tú estás cobrando. El porcentaje, tengo entendido que es 57 se queda el operador del flujo de caja de esa producción. El operador se queda con 57%, claro que él debe poner el flujo de caja para la operación. Y la República se queda con 43%, se lo pasa a PDVSA, pero con ese 43% él tiene que pagar la regalía y tiene que pagar los otros cargos para fiscales que suman 15%. O sea que él tiene que cubrir más o menos casi 40% en derechos de regalía y para fiscales. Y les queda a la empresa mixta por el uso de su contrato, de sus instalaciones, un 4 o 5. Bastante razonable. Pero ¿qué hace este señor con el 57? Él está de verdad aportando ese dinero. La información que yo les contaba, pues me dice que no. Entonces, esto es una contratación demasiado abultada para un solo lado. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Yo le ofrecí a la Casa Blanca, a la comisión, pues una solución, si no, no le iba a escribir. ¿Qué tienen ustedes que hacer? En cierta manera, someter esos contratos a revisión, buscar y identificar quiénes son las empresas que de verdad están detrás de esos contratos, en primer lugar. Y segundo, ofrecerlos abiertamente, si hay otros interesados, ponerlos a competir. Y para eso yo dije, bueno, en otros países, Colombia, Brasil, Argentina, México, hay lo que llaman las comisiones reguladoras. Ciudadanos de alta trayectoria de esos países, no necesariamente petroleros, pero sí personas de mucha honestidad reconocida, que hacen una comisión que revisan esas cosas y ellos mismos determinan. Eso son las comisiones asesoras, los reguladores, y eso se puede hacer en Venezuela. Y yo les sugerí, a estas alturas, organicen una comisión reguladora y busquen 7, 5, si es posible, no menos de eso, de venezolanos que todo el mundo reconozca su honestidad. No necesitan haber sacado petróleo, sino que hayan indicado en su vida pública honestidad, apego a las leyes, a la Constitución, y que ellos vean, mira, esta compañía registrada en paraíso fiscal de las Islas Vírgenes,
Oye, esa primero que nada, tú dices, bueno, ¿quiénes son? Ah, no quieren decir quiénes son. No van para el baile. Esta otra, la que estalló hace 4 meses en el sur del lago, la China Concord. Todo el mundo dice, no, ese es el imperio chino. Que está ahí. No, mentira, es una empresa de papel en Hong Kong, que tampoco se sabe quiénes son los responsables. Entonces, no, si no revelan quiénes son, el Estado no puede sentarse a discutir con ellos otorgamientos de derechos. Entonces, yo estoy seguro, si se le dan los beneficios, ninguno de los que se nombra ahí van a irse al Parque Central, a estar en la oficinita al lado de la ingeniero Henao, a hacer esto. Primero que los van a asaltar varias veces antes de llegar al Parque Central. No, tú le das una computadora sumamente protegida, que hoy día la informática moderna, los grupos de Estados Unidos, eso es realmente una cosa muy sencilla. Este señor es un regulador, porque lo revisamos, lo chequeamos y él tiene esa cualidad. Bueno, ¿dónde está usted? Bueno, yo estoy en Madrid. Bueno, usted en Madrid es regulador y ustedes van a buscar la oportunidad de reunirse, convocar y discuten en plataformas protegidas y aseguradas. Y esa información la va a revisar el gobierno americano para ver que es fidedigna, y allí va, pero nadie se puede meter en lo que ustedes decidan. Ni siquiera la ministra le va a cambiar la decisión. Bueno, tú tienes la Comisión Reguladora de Hidrocarburos de Venezuela, que funciona virtualmente, porque no puede funcionar en la realidad porque no tiene manera de protección. Bueno, hay miles de cosas. Lo importante es que haya la decisión, el convencimiento de que así como va, no va a ir muy lejos. Ya las señales están ahí, ya lleva 8 meses y creo que no se ha firmado ninguno que valga la pena. Creo que hay una Pacific Coast, otra por allá, pero no el éxito que se esperaba. Ese es un mensaje muy claro para el presidente Trump y para sus secretarios y sus 19 miembros de esa comisión. Hay un aspecto importante que hay que destacar, o sea, las empresas grandes, bueno, se anunció hoy que BP podría regresar, ya sabemos que Conoco tiene esa deuda de $12 mil millones, que por cierto se quería cobrar con lo de Citgo, pero finalmente no se hizo porque Citgo también fue subastada a un precio de gallina flaca. Es decir, fueron muchas las cosas que han ocurrido, pero en el fondo se está haciendo un llamado a pequeñas empresas para cubrir el faltante de las grandes corporaciones, aunque recordemos, está Eni, está Rexol, pero había deudas de la República con varias de las empresas transnacionales y esa gente está cobrando deudas con petróleo y a la vez generando, porque sí se puede decir, sin temor a equivocarnos, que ha habido un incremento de la producción desde la extracción de Nicolás Maduro para acá, y que hay empresas que están incrementando la producción. Pero la idea era expulsar, si se quiere, con gran protocolo, recuerdo aquellas reuniones que se hicieron en la Casa Blanca, para que las otras grandes empresas entraran de manera directa. Han entrado en goteado, ¿ok? BP, las empresas de India, andan por ahí las otras empresas norteamericanas, de hecho ya las de servicios, muchas de ellas fueron, creo que son 6 o 7 que están allá instalándose nuevamente, pero ahí queda como un pedazo de la torta que se lo están dando a compañías estadounidenses, o se supone que son estadounidenses, pequeñas, para cubrir un pedazo de esa torta. Pero allí pueden haber gente que, vaya, tienen empresas aquí, vi las reuniones que se hicieron en Texas, etcétera, que son empresas, pero que pueden tener por ahí también a un coleado, ¿no? A un infiltrado de estos chavistas o boliburgueses o bolichicos, como se les quiera denominar. En Venezuela hay 2 grupos muy bien distinguidos, como tú lo mencionas, Mabel. Los que operaban bajo licencias OFAC, tipo Chevron, tipo Eni, tipo Repsol, tipo las empresas de la India, etcétera, etcétera. Esas son aparte. Esos no trabajan con los contratos CPP. Yo estoy refiriéndome
a ese otro grupo de operadores menores. Ellos no, ellos sencillamente tenían las licencias OFAC, fueron suspendidas, ahora están siendo restablecidas. Los últimos fueron las empresas indias, que ellos decían, no nos interesa, nos deben tanto, les debían $1.000 millones, les deben todavía PDVSA $1.000 millones, y ellos decían que hasta que no les pagaran no operaban. Bueno, ahora cambiaron de parecer, alguien les pasó un mensaje que le dijo, mira, si ustedes no van para allá y ustedes vuelven a operar, a ustedes nadie les va a llegar con un chequecito aquí en la India a pagarles la deuda de PDVSA. Mejor es que sea personas, bueno, tuvieron otro cambio de pensamiento. Pero mi VP si regresa, que no ha regresado como tal, está cooperando en Trinidad y en otros lados. Perfecto, pero esas entran por otro nivel, que es el de las grandes empresas. A esas no las va a agarrar un CPP. Lo que yo estoy hablando es todos estos campos que se quedaron sin empresas de cierta monta, que los maneja PDVSA, la mayoría o todos esos campos donde están los CPP, son empresas donde es personal de PDVSA, gerencia y administración, y ante la ausencia de PDVSA, por falta de competencia, de capacidad técnica, gerencial y dinero, pues ellos entraron allí. Pero las otras no aplica el concepto. Así que bueno, quería que eso estuviera claro. Okay. Si tuviese la decisión en una nueva Venezuela, ¿estaría PDVSA o no estaría PDVSA? Mira, ese es el otro gran tema, que de vez en cuando Trump se molesta y se disgusta porque su sueño de bajar el monopolio de PDVSA, hacer un sector más competitivo, no ha sucedido. No ha sucedido, y yo soy uno de los que dice que la razón principal no es por falta de ganas de Donald Trump ni de Marco Rubio, sino que los venezolanos seguimos atados a ese principio estatista que vemos en PDVSA como el reflejo de la República. Y hay muchos que dicen que no se debe tocar. Hasta no hace mucho, un grupo gigantesco de venezolanos se anotaron bajo una opción que llamaban el PTE, que era el plan estratégico, que era alrededor de revivir a PDVSA mucho mejor y superior a la que ellos terminaron de servir en la PDVSA Azul. Esta era superior. Y yo era uno de los críticos. A mí me marginaron, pero me encantaba entrar en esas discusiones entre colegas, porque yo les decía, ¿cómo es posible que María Corina vaya a recuperar la economía del país si tiene al mismo tiempo que volver a la PDVSA superior a la del año 98, 99? No hay para los dos. ¿Por qué yo lo decía? Porque yo presidía asambleas de accionistas de PDVSA, como era el ministerio, en las 50 veces que me tocó a mí estar de ministro encargado, y yo presidí. Y Caldera me decía, presidente Caldera, llévese a Matos Azócar y sobre todo a Teodoro, y nos íbamos para allá. Eso era una lucha, PDVSA no permitía. No, tiene que distribuir ese dólar petrolero. Hasta que Teodoro, por lo menos, y lo menciono como una cosa un poquito anecdótica, Teodoro se llevaba toda la nómina del Ministerio de Educación y Sanidad, como él, y le decía a Justi en las discusiones muy amigables pero fuertes, mira Luis, está bien, no me entreguen más reales para PDVSA, porque ese dólar petrolero teníamos que repartir, ¿no? PDVSA y lo que quedaba para el gobierno. Entonces Teodoro le llegaba, mira, ¿a cuántos de estos del ministerio empiezo a votar mañana? Entonces Luis se asustaba. No, está bien, Teodoro, yo voy a diferir ese proyecto. Entonces, había esa confrontación porque ya el dólar petrolero no alcanzaba para sostener al gobierno todos sus gastos, no había otra fuente. Y para sostener una empresa de más de casi 100 años ya, con toda la actividad petrolera. Entonces necesitaba y había todavía gente que decía, no,
¿Para qué la inversión extranjera? Bueno, todas esas discusiones. Entonces, hoy día eso estaba planteado y sin embargo toda esta legión de petroleros soñaban con que les volviéramos. Ahora, con el regreso a la democracia, el primer proyecto era volver a revivir a PDVSA como era, con todas estas cosas que ellos obviamente le iban a dar, la ética, el profesionalismo, pero también el sostenimiento de una empresa que ya hoy tiene 86.000 empleados. No hay como sostenerla si tú le tienes que pagar a 86.000. Y nos pusimos a hacer algunos análisis. Apenas 20 o 25.000 van al trabajo. Ahí tú estás viendo todos los chavistas que se caen a discusiones en la televisión. Es que tú eras empleado, tú eras asesor de PDVSA. Toda esa gente que sostenía PDVSA en el gobierno invadida completamente por el gobierno de Chávez y demás. Entonces, no es sostenible. Y te vas a meter ahorita a rebajar de 86.000 y sacamos cuenta algunos, no requieres más de 15.000. Pero bajar 70.000, yo quisiera ver el número de huelgas y de problemas que van a haber para lograr eso. Entonces, meterte tú en esa situación, bueno, ¿qué pasó? Como todo, hubo el desayuno en la Casa Blanca el 9 de enero de este año y todos aquellos años de discusión se resolvieron en una mañana en un desayuno, cuando los líderes de estas empresas, los CEO de las grandes empresas le dijeron a presidente Trump, pero presidente Trump, hay algo que sí queremos establecer, a nosotros no nos obliguen a asociarnos con la empresa estatal, porque así sí no vamos, después que habló el CEO de Exxon, no, ahí no, eso lo voy a cambiar y eso se va a acabar y el monopolio estatal, bueno, no se ha acabado, sigue estando PDVSA dominante en toda la actividad, especialmente en el caso de los CPP, y ellos son corresponsables de la selección de eso, porque después que el ministro de Finanzas, llámese Alex Saab, ahorita la hija de Cabello, tal, escogen, inicialmente los mandan a PDVSA, y en PDVSA se sientan a hacerle el contratico a la medida, como lo que hacían los ministros de Juan Vicente Gómez hace 100 años, cuando recibían la llamada o la esquelita del general. Vaya y me le hace un contratico bueno al compadre, trátemelo bien. Bueno, igualito. Después que de él sí se los manda ya y le hacen el contratico Juan Vicente Gómez. Y esos son los CPP. Entonces, los venezolanos sabemos eso. Yo sí quise que Donald Trump supiera que ahí se están violando las leyes y esa no es la vía y esa sí es la razón por la cual las grandes empresas es posible que regresen. Es posible y lo voy a explicar porque todavía las condiciones fiscales y de impuestos y regalías no satisfacen lo que dice el chairman de la Chevron, lo que dice el de Cono, pues lo que dice Exxon es absolutamente cierto. No da. Y especialmente que en las nuevas provincias, La Faja, el peso del diluyente se come el margen y después no te da para pagar los altos impuestos y las regalías que todavía esta gente le dejó a los contratos. ¿Por qué se lo dejó? Porque ninguno tiene la experiencia propia de qué es lo que hace que un barril dé un margen para poder invertir, porque nunca lo han hecho. Son muchachos que nunca han tenido esa experiencia. Por primera vez, y aquí me disculpa, pero tengo que decirlo, una ministra con 10 o 11 años, un presidente ejecutivo, no tienen la más mínima competencia profesional en llegar a esas posiciones. Uno llegaba ahí después de 50 años de haber pasado por toda la industria, pero ahorita no se dan cuenta que siguen estando las condiciones que no son atractivas para la inversión. Pero los resultados se ven. Ahora la explicación, mucha gente no la quiere decir. Bueno, ahí están, aquí están ahorita aquí en Houston dando lectures y conferencias, pero mientras no se den cuenta que no siguen estando las condiciones para hacer las grandes inversiones. Bueno, Bien interesante y quiero agradecerle a don Evanán Romero por
esa perspectiva y ese punto de vista que muy probablemente lo vayan a tomar en cuenta. Me avisa por favor cuando les respondan la carta, porque no, porque es muy interesante, porque se supone que se están haciendo las cosas de la manera más transparente posible, porque dicho sea de paso, para los que no entienden, el presidente de los Estados Unidos está obligado a ser fiscalizado y hay un Congreso que fiscaliza. Y todo eso pasa por una oficina de fiscalización. En estos momentos, según lo que nos ha informado la misma oficina de fiscalización, ellos tienen como muchas otras de las responsabilidades y las capacidades, por ejemplo, fiscalizar los fondos que están a nombre de otros países. ¿Por qué? Porque si ese dinero se queda por ahí en manos o en unos mecanismos que sean mucho más fáciles y vulnerables, lo agarran los acreedores y los 13.000 millones o lo que sean, pues se desaparecen pagando deuda adquirida por la irresponsabilidad del régimen de Hugo Chávez, que fue expropiar los campos de Conoco y la Cristalex con las minas de oro. Es decir, el régimen venezolano desde la época de Hugo Chávez hasta la fecha generó unas deudas que son realmente impagables, pero ¿qué tal si los acreedores le ponen el ojo a ese fondo y con ello se desaparece todo? O sea, se pagan deudas y Venezuela queda sin el sistema eléctrico que se supone que en eso se está utilizando, y yo he visto mucho movimiento en relación a todo lo que se está haciendo para recuperar el sistema eléctrico venezolano, que también lo destruyó el régimen y los bolichicos incluidos, hasta el proceso, por ejemplo, de llevar agua a todos los hogares. ¿Por qué? Porque si hay agua y hay electricidad, mucho es lo que se avanza para el proceso de transformación que se supone va a ocurrir en Venezuela. Así que, don Evana, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Sin Filtros. No, te agradezco esta oportunidad, porque inclusive hay muchos colegas que dicen, no entendemos a Evana. Él critica los CPP, todos estos bolichicos, pero defiende que Trump se lleva el ingreso petrolero. Y bueno, son dos cosas distintas. Si no, ya se lo hubieran llevado el régimen para donde se lo llevaban por 27 años. Llevan 3 y 4 empresas nada más y queda el resto de la deuda ahí pendiente. Así que creo que es la manera más inteligente de cubrir y proteger esos fondos para la recuperación del sistema eléctrico y el sistema hídrico, que también se está trabajando. Así que muchas gracias y lo voy a invitar nuevamente para que venga. Gracias, cuando aparezca la respuesta a la carta. Un abrazo. Y quiero darle las gracias a toda la gente que nos ha acompañado en esta emisión del día de hoy. Ustedes vieron lo interesante de nuestro invitado, pues conocedor, experto en el área petrolera y con esa particularidad de hacer entender. Muchos amigos de la industria petrolera nos han hablado sobre estos contratos CPP y la corrupción que existe desde el día 1 que aparecieron y hasta la fecha. No han cambiado. ¿Okay? Y lo ideal sería hacer una auditoría para ver quiénes son los que están allí. Yo me ofrezco para ir a averiguar, a revisar todo ese poco de papeles que a veces a todo el mundo le da flojera buscarlos. Yo me ofrezco para irlos a revisar. ¿Por qué? Porque necesitamos transparencia y en esta oportunidad Telsi y Jorge no la pueden ofrecer, muchísimo menos Diosdado Cabello y compañía. Nos vamos, quiero que dejen los mensajes, por favor, que nos digan qué es lo que ustedes piensan en relación al planteamiento de nuestro invitado. Y por cierto, también si a un futuro, que no sabemos cuándo va a darse ese futuro, muy probablemente sea un futuro cercano, tengamos o no una empresa estatal, si se recupera o si no se recupera, ¿qué piensan ustedes? Los invito para que participen. Nos vamos ahora pidiéndoles que vayan a nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidad sin Filtros. Los invito para que sean nuestros Patreons, igualmente para que se suscriban a nuestro canal en YouTube si todavía no lo han hecho y activen la campanita de las notificaciones para que sepan cuando tenemos nuevos contenidos para ustedes. Y ahora nos vamos, como siempre lo hacemos, con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Adelante y muchas gracias a nuestros maravillosos moderadores. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.